que aclarar, además del currículum, por qué estaba. Primero que nada, mi mujer me pide que les aclare, la charla decía el profesor Marcelo Marchese, que no quiero que me pase lo que le pasó a un personaje del gobierno que era licenciado. Y después, entonces, yo quería aclarar lo siguiente. En la época que yo era profesor de historia, uno terminado sexto de liceo, ya podía ser profesor. Yo iba estudiando en el IPA y en el segundo año de estar estudiando, tuve la chance de agarrar una hora y empecé ya como profesor. Y fui profesor 7 años a medida que iba dando exámenes, pero me quedaron 4 exámenes por dar. Puse una librería. No soy profesor, pero fui profesor 7 años. Hagan lo que... Tómenlo como el pan. No es licenciado. No soy licenciado. Me dijo que aclararon, pues, de nada. Quiere ser vicepresidente. ¿Alguien lo vio? En mi título no lo pude ver. Alguien dice que lo vio, después dice que no lo vio, después dice que lo vio, nunca supe que si lo vio, que vio, no se sabe. Y bueno, tengo ciertos trucos, ciertas destrezas que el oficio de profesor te van dando, como es pararse, porque en realidad me pone nervioso hablar sentado y no puedo usar el micrófono porque me empiezo como a calentar a medida que hablo y los voy a torturar los torturo con el micrófono. Entonces les pido permiso. La amiga me dice que diga el motivo por el cual estoy acá. Me pasa lo mismo que venir. Voté al Frente Amplio tal y cual, ya en las elecciones pasadas. De hecho, con venir hicimos una carta que decíamos que un cambio de rumbo en el país era necesario y no lo voto y no tengo un interés partidario. Ahora, tengo un interés político. Y yo creo que ustedes tienen un interés político y es importante separar la palabra de lo que es política de lo que es política partidaria. No estoy en contra de la política partidaria, porque en este país fueron importantes los partidos políticos en el siglo XX, a principios del siglo XX, hasta cierto momento del siglo XX, como difusores de ideas. No me meto con qué hacen los partidos políticos ahora, pero pudieron tener, o tuvieron, o pueden tener su utilidad. Tienen su utilidad. En el caso mío no estoy en ninguno, ni me interesa crear uno. Lo que sí me interesa es la república, y una república, el fundamento de la república son los ciudadanos. Las cosas que suceden en la república están mal, es responsabilidad de los gobiernos, pero también es responsabilidad de los ciudadanos que con su aquiescencia dejan hacer a los gobiernos. Depende de nuestra fuerza de voluntad dejar que nos pasen por arriba o frenarlos. Eso es una tradición de los orientales que no podemos dejar de lado y está muy fácil, este gobierno vendido, entreguista, ¿y nosotros qué? Ahora, ¿nosotros qué me van a decir ustedes? ¿Y quién llamó a esta charla? La llamaron ustedes, todo bien. ¿Por qué estamos en esta charla? No deberíamos estar en esta charla. Ustedes no deberían haber llamado a esta charla, ni yo debería estar acá, ni ellos venir de Montevideo. Porque el gobierno, el presidente de la República, los diputados, todos son empleados nuestros. Son nuestros representantes, pero les pagamos el sueldo. Señor presidente, usted es un empleado nuestro. Usted hace un contrato, nos tiene que explicar el por qué hizo el contrato. Usted tiene que venir a Melo a explicar por qué hizo el contrato. Y estamos viniendo nosotros a Melo a explicar por qué hizo el contrato y ustedes hacen esto porque algo está fallando. Entonces, cuando falla, no existe el vacío en la naturaleza. Cuando falla el gobierno, emerge de la ciudadanía algo que ocupe el lugar. ¿Se acuerdan que en España, lo estudiaron, no? Cayó, vino Napoleón, no sé cuánto, agarró al rey, ¿verdad? 1808. Vinieron las juntas, acá en el Río de la Plata, y empezó... allá en España y acá también, se ocupó un espacio ante un vacío. Entonces acá lo que está sucediendo es que nosotros estamos ocupando un espacio de explicación y de estudio, posiblemente muy pocas. Federico Cantera me llama hace poco, me dice, ¿de dónde bajo el contrato? Y dame análisis del contrato, y aquel otro me dice, ¿y el contrato? ¿Cuántos contratos en el país han estudiado como este? Que ahora Yohai habla de contrato, trae el contrato, Bonil lo tiene acá. Esto es el contrato. ¿Cuántas veces se ha impreso un contrato así en el país? Ha estudiado como muy pocas. Yo no sé, no tengo antecedentes. El tema es que estamos reivindicando la política en el sentido de que la política es una rama de la inteligencia o una rama de los sentimientos que se aplica a la cosa social. La política no es algo malo. La política es que nosotros, en la República, la res pública, nos preocupamos de nuestras cosas. Entonces vine acá, como me estoy aclarando, me lo pidió la compañera, porque tengo un interés político grande, que es el beneficio de mis hermanos y de mi país.
Entonces no vengo como profesor de historia, pero vengo como, yo qué sé, como periodista. Uno está en su casa en Montevideo, escribe un artículo sobre UPM, sobre sueldo convocado, sobre todo, y no sabe nunca, tiene una ilusión. Uno agarra, está escribiendo, y dice, con esto voy a tejer, voy a hacer tejer un nudo en la red, acá viene un punto. Uno se ilusiona con eso cuando escribe el artículo, pero realmente no sabe. Porque ¿cómo le vuelve? Larga el artículo, se va por ahí y no hay respuesta, es decir, grita y no hay un eco. Entonces está mucho más lindo venir a una charla y de pronto ver el eco, porque ya lo ves en las caras y porque además te van a preguntar y te la van a dar. Y ahí se da un movimiento. Quiero decirle que estoy agradecido por la chance de encontrar al final un eco y salir aprendiendo más que antes, que cuando uno está sentado en su escritorio. Bueno, un día estaba en mi casa escribiendo esos articulitos y leo un artículo del diario El País que me llamó la atención, que les voy a leer y les aviso que presten atención porque le voy a preguntar a alguien por lo menos cómo lo interpreta. El artículo decía así: todo esto pasó porque Tabaré Vázquez viajó a China para arreglar con empresas pesqueras chinas que vengan acá al Río de la Plata a poner astilleros en zona franca para que arreglen los barcos, para que salgan a pescar por todo el Atlántico Sur, desde África hasta América y la Antártida. Ese es el arreglo que va a hacer Tabaré Vázquez a China. Después va a Finlandia y sale el artículo del diario del País que dice así, después que él vuelve de Finlandia. Y atención, en el tercer trimestre de 2017 estará pronta la planta de celulosa más grande de Finlandia. Se trata de la fábrica de Botnia, ubicada en el lago Äänekoski. La inversión total es de 1.500 millones de dólares y su producción será similar a la prevista para la segunda planta que UPM pretende instalar en el centro del territorio uruguayo. ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Lo da por hecho. 1.500 millones de dólares. Eso, 1.500 millones de dólares. ¿Por qué llama la atención? Porque nos metieron primero y nos dijeron, y ahora ¿quién nos dijeron? Le voy a decir, la empresa y el gobierno. Porque el gobierno repite lo que dice la empresa, no hace estudios independientes. Nos dijeron que eran 4.000 millones de dólares. E inclusive he visto artículos que dicen que son 5.000 millones de dólares que invierten. Bárbaro. Ahora, según el contrato, después está bla, 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 4.000 millones de dólares, no sé cuántos puestos de trabajo, ya lo dijo Yuhai, pasaron el contrato a 2.500 millones de dólares. Pero, según se ve, por lo menos en la información que sale del diario El País, 1.500 millones de dólares, una similar a la que van a instalar acá. Entonces, yo qué sé si van a invertir 4.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares o 1.500 millones de dólares. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Es lo que ellos dicen. Es el marketing de la empresa. Y en publicidad, en marketing, legalmente se puede mentir. Yo puedo decir, yo tengo una librería Montevideo, Babilonia, y le digo, es la publicidad, Babilonia es la mejor librería del mundo y es la mejor librería que hubo en toda la historia de la librería y es la mejor librería que habrá para siempre en una proyección al futuro infinito. Y eso nadie me puede acusar de nada porque se puede mentir en publicidad. Entonces no sabemos cuánto van a invertir. Por este dato, si yo estoy obligado a decir algo que no sé, serían 1.500 millones de dólares lo que ellos invertirían. Ya va reduciendo la cantidad de aporte. Y no sé si yo dio el porcentaje, más o menos se calculaba que de esa inversión que hacen, traen máquinas que ya están hechas y las instalan acá. Contratan gente para trabajar acá. Como que el 80% de esa inversión en realidad viene de afuera, ¿se entiende? Lo que se invierte el 80% son máquinas que se instalan. Bueno. Perdón, ¿no hay una inversión dentro de la inversión? ¿No hay una compra de campos también que Sí. Alrededor de... que inclusive campos que no serían de propiedad forestal y que el gobierno autorizaría? Sí, se tiene que instalar la zona franca. Sí, ellos le damos una zona franca para que ellos se instalen en un lugar y se instale la planta en ese sitio. Sí, la inversión que van a hacer en total, yo no sé cuál es. Ese es el problema del secretismo.
cuando la información es secreta, la manejan entre ellos, Yohai pide que le den la información no sé dónde, no se la dan, el otro pide información y no se la dan, y en realidad nunca nos dan la información, tenemos que empezar a hacer suposiciones, tenemos que empezar a ocupar el lugar que el gobierno no está ocupando, ¿se entiende? Es decir, ese es el problema del secretismo, no sabemos nada y uno empieza a desconfiar. Pero sí, ellos tienen, bueno, ellos son dueños de, no se sabe el número, pero UPM tiene más o menos 200.000 hectáreas. Y Monte del Plata tiene más o menos 240.000. Ahora Franchi después me puede corregir, pero va a andar por ahí. Entre las diferentes cosas que tiene, de las filiales que tiene UPM. Entonces, nosotros tenemos el problema del marketing de la empresa, que el gobierno dice, bueno, va a dar 1.000, 2.000, 8.000. El gran argumento del gobierno es que va a dar puestos de trabajo, que si nosotros agarramos y aceptamos esta inversión, vamos a traer más inversión extranjera. Todo eso va a dar más trabajo al país y el país va a ir para adelante en función de toda esta inversión que va a venir, ¿no? Lo importante es que vamos a sacar una zona deprimida económicamente, como está Tacuarembó, esa pobre gente que no sabe qué hacer, argumenta el gobierno, ahora va a trabajar de eso. Lo curioso es que esto que dice el gobierno no es resultado de una decisión del gobierno. Porque antes de este gobierno hubo otro gobierno, y antes otro, y antes otro, y desde la Segunda Guerra Mundial se ha diseñado lo que debe ser Uruguay y lo que debe ser América del Sur. Termina la Segunda Guerra Mundial y hay una reunión, es la segunda conferencia interamericana de agricultura, y en nombre de la, perdonen mi pronunciación en inglés, US Forest Service, propone implementar diferentes colaboraciones tendientes a promover el desarrollo forestal en América Latina. Concretamente dice, in the Western Hemisphere, particularly the countries south of the Rio Grande. Quiere decir, nosotros tenemos que forestar América Latina, es decir, el hemisferio occidental, particularmente los países que están al sur del Río Bravo, que es el río que separa México de Estados Unidos. Muy bien. Luego, eso es en el 44, se diseña eso. En el 51, una misión de la FAO que viene acá con el BID, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que es una de las instituciones del BID, ya está ahí operando en esta época, hace una serie de recomendaciones, viene acá, y en el informe que hace, dice que hay que fomentar la forestación, ayudar a la forestación, quitar impuestos a la forestación, dar créditos, dar guita, darle para adelante a la forestación, y ya establecen que Uruguay potencialmente puede elaborar planta de celulosa, que ya potencialmente Uruguay, pimba, está para la celulosa. Perdón, ¿de qué año es eso? Mira, en el año 51, misión conjunta de la FAO y el BIR. Yo después le voy a dar, le iba a traer impreso. De hecho, estoy usando lo que quedó del otro lado de la impresión. Es un estudio muy fundamentado de Olga Gutiérrez y Daniel Panario. Ofelia Gutiérrez y Daniel Panario, y voy a buscar una manera de dejarles el informe. Muy buen trabajo. Sí, excelente. Bueno, son grado 5 y se imaginan todo el asunto de ingeniero agrónomo, capo del Instituto de Limnología. Si Daniel Panario se que ha estudiado el tema del agua y que ha sido de la primera denuncia. Eso me lo pasó él. He estudiado otras cosas, pero la verdad que como sintético y como perfecto es lo que más agarro. Entonces, luego en el 53, otra misión de la FAO recomienda al gobierno formular inmediatamente una política forestal del Estado, y hasta argumenta que no es necesario usar las tierras menos ricas, es decir, extender lo más posible. Y a medida que comienzan a venir estas instituciones extranjeras, va ampliándose, empiezan leyes, en realidad, en el 68 hay una ley con Pacheco Areco, que es la primera ley forestal que explícitamente promociona el sector forestal, ¿tá? Lo declara de interés nacional esta cuestión forestal. En el 84 hay una nueva ley forestal en la dictadura, donde se amplían los suelos de prioridad forestal y se incorporan exenciones impositivas. En pocas palabras, ustedes ven que está este gobierno, después viene el otro, hace lo contrario de este, después viene aquel, hace lo contrario del anterior, no se ponen de acuerdo. No hay política de Estado, ¿viste?
agarramos una cosa. Casualmente en esto de la celulosa hay una política de Estado bien establecida, o política de gobierno, de sucesivos gobiernos, bien establecida, donde nadie se mueve de lo siguiente. Cada vez se le quitan menos, varió ahora un poco, ya está establecida la forestación, ciertas exoneraciones tributarias que había las quitaron, pero lo cierto es que desde aquella época del 53 y sobre todo la ley del 68 con Pacheco, luego la del 84 en la dictadura, se fue respaldando la forestación previendo este asunto de la celulosa. Cuando en el 87 sale la posta, que es la ley de forestación actual, la tercera ley del tema, yo me preguntaba y otros se preguntaban, ¿y esto a qué va? ¿A dónde va? Y especulábamos que tal ventaja de tal gobernante, tal ventaja de tal otra, y no sabíamos realmente a dónde iba. Pero el documento de dónde iba estaba. Es decir, es fácil hacer historia. Nosotros estamos ahora, no sé, del 87 hasta ahora, 30, 40 años después, está fácil ver qué pasó. Pero la política, a diferencia de la política, es más difícil que la historia. En la política hay que ver qué pasó ahora. Es decir, esto que van a hacer con las plantas de celulosa, y que nosotros decimos que, es decir, no es que modifiquen el contrato, aunque modifiquen el contrato no nos sirve económicamente. No nos sirve que ellos generar fuga de capitales. No nos sirve no nos sirve entregar tierra, sustancia de la tierra y agua, riqueza de la tierra, dejar tierra empobrecida y que contaminen agua, para que ellos lo transformen en pasta de celulosa. Es un mal negocio. Echa gente, genera fuga de capitales, aunque cambien el contrato, no sirve. Estaba diciendo, en el año 87 estaba la información que no supimos ver. Es decir, ahora deben estar pasando cosas con esta inversión extranjera que a futuro van a generar problemas, que si no lo sabemos ver, la quedamos. Tenemos que verlo ahora, tenemos que entender ahora. No vale dentro de 40 años que los historiadores lo descubran. Ni idea cuándo empecé. ¿Cuánto hace que estoy hablando? Bueno, ya. 10 minutos. Entonces, ¿qué pasa? En 1987, democracia, la JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón, desarrolla una consultoría en Uruguay y hace recomendaciones en consonancia con otras agencias, entre las cuales se encuentra instalar una pastera. Se adjudica al país el rol de creación de pasta de celulosa y se especifica que sería realizada por empresas finlandesas. La pasta después se iría a Finlandia para que ellos hicieran papel, y el papel, que perdónenme, hoy día esa sirve para hacer papel higiénico, posta, nosotros vamos a hacer todo esto para hacer papel higiénico para que lo usen los chinos y los japoneses. Está todo bien con los chinos y los japoneses, pero eso es nuestro rol. El rol que nos asignaron es hacer el papel, la base, la materia prima de la materia prima del papel higiénico, para que ellos lo usen de alguna manera misteriosa. No se los puedo decir porque hay que mantener una mínima legal. Son muchos. Es mucha gente. Y ya establecieron en la División Internacional del Trabajo que nosotros estamos para eso. Pueden producir carne con lo que les queda de más. Bueno. Texto 2 y 3. Bien. Entonces es esto lo que ha pasado, que haya una unidad en la dictadura, antes de la dictadura, después de la dictadura, con los colorados, con los blancos, con el Frente Amplio. Hay una unidad. La unidad es la siguiente. Las transnacionales, en este caso el PM, ya vienen planeando con esta anterioridad que les estoy documentando, una política determinada. Entonces ellos la llevan a cabo como si yo fuera, y si yo fuera un presidente, como si yo fuera el gerente de las transnacionales, ¿verdad? Les pagamos el sueldo a nosotros, y no a las transnacionales, pero ellos siguen la política de las transnacionales. Bueno, ya eso no lo leo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Es lo que acabo de decir. ¿Cuál es el problema? Es así, en el año 2007-2008 hubo una crisis, si recuerdan, una crisis de alimentos a nivel mundial y una crisis financiera. La crisis financiera del 2008 fue un relajo bárbaro, lo tenemos que recordar.
¿Se acuerdan la crisis inmobiliaria, ¿no? Que generó... Bueno, hubo una gran crisis financiera. Yo tengo una cantidad de guita, la meto en dólares, la meto en el banco. En el 2002, de pronto, vamos a suponer, la tenía en el banco se quedó con la guita, o me demoró en devolverla, o se quedó con la guita. ¿Qué hago con la guita cuando tengo mucha guita? Después de la crisis del 2008, los grandes capitales internacionales, que tienen mucho más poder que el Estado de Estados Unidos, dijeron, esto no es seguro, ¿qué hacemos con la guita? Entonces, una cosa segura, todos lo sabemos, es invertir en tierra e invertir en alimentos. Si ustedes miran una gráfica, si Yohai hubiera tenido la gráfica del valor de la tierra desde la colonia hasta hoy, puede haber bajado como bajó, obviamente, cuando hay una crisis como la del 2002, y como la crisis que se viene, si seguimos con esta política del dólar, que se va a venir, si no cambia algo, porque si la hubo en el 82, y si la hubo en el 2002, no digo que en el 2022, pero auguramos que va a haber una crisis si no hay un cambio en la política económica del país. Y ahí las tierras van a bajar, momentáneamente. Y entonces ahí van a acaparar, porque cuando en el 2002 bajaron las tierras, los que pudieron acapararon. Y los que pudieron son estos nenes que tienen mucho dinero para acaparar, y hoy día es dudoso, pero anda entre el 46 y el 50% de nuestras tierras en propiedad de grandes capitales extranjeros. Si UPM tiene 200.000 hectáreas, 240.000 hectáreas tiene Montes del Plata, y me dice Franchi que el principal latifundista es el Estado, que en realidad tiene como 600, yo tenía 500.000, pero 650.000 hectáreas, que él le va a explicar, se lo dejo a él, qué hacen con esas tierras, cuando le toque, qué hacen con esas 600.000 hectáreas. Entonces, ellos que ven que la guita tenida en el banco o en el sector inmobiliario es insegura, se dio un proceso que se llama land grabbing, que es este proceso de compras. Es seguro tener la plata en tierras porque, aunque la gráfica haya bajado en el 82, aunque la gráfica haya bajado en el 2002, desde la colonia hasta ahora viene subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estos últimos 10 años porque la tierra ahora produce más que antes, por lo tanto vale más que antes, es obvio, porque uno puede, más o menos, en el correr de los 10 años, produce más, pero además porque somos más. Somos 7.500, 7.000 millones de habitantes. La tierra siempre vale, y ellos han largado a incorporar tierra aquí, e inclusive hay estados enteros que compran tierra. China y la India quieren la autonomía alimentaria, se largan a comprar en África regiones enteras para abastecerse. Es el proceso de land grabbing. Estados que compran tierras en otros estados y grandes empresas que compran tierras y que invierten en alimentos. Bueno, vamos a dejar No, hay algo más que quiero decirles. Hay algo más que quiero decirles. Este proceso de acaparar tierras, o este proceso que genera también la forestación,